Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y para todas las personas que nos escuchan en nuestra emisora online Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya otra vez con ustedes. Muy contenta de estar en este programa y en Busco en Ti, esperando que pues este tema que hoy está para hablarlo sea muy importante para cada uno de nosotros y interesante para también ir más allá de lo que Dios quiere. Ajá. Bueno, iniciemos entonces. Muy bien, sí, pues es el tema hoy, el nombre del tema de hoy es Dios se comunica con sus nombres. Entonces, pues Dios tiene diferentes nombres y pues sabemos si hemos estudiado la palabra y hemos estado en contacto con lo que Dios habla, podemos ver que Dios tiene varios nombres, entonces a veces cuando empezamos a conocer de Dios o conocemos más acerca de sus nombres, pues decimos, yo pensé que solo era un nombre, ¿no? Pero esos nombres han sido significativos para los personajes que en la Biblia han utilizado de ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a estar viendo. Y entonces, a lo largo de la historia, Dios se ha revelado a su pueblo a través de diferentes nombres. Entonces, pues no es solo un nombre el que podemos darle a Dios, sino es un Dios sanador, un Dios que ve, un Dios que ama, un Dios que sana. Entonces, esos nombres que tiene Dios, los vamos a ver algunos de ellos, vamos a ver hoy pues algunos que son como 7 que vamos a ver. Entonces, a lo largo de la historia, pues se revela Dios, ¿verdad? A su pueblo, como les decía, a través de esos nombres que revelan su naturaleza, así como estuvimos viendo los atributos de Dios, vemos que también estos nombres nos dicen mucho, significan mucho, y podemos nosotros utilizar los nombres de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra oración, estamos en nuestra cercanía con Dios, o entender esos nombres, no solo utilizarlos, sino entenderlos para nuestra vida, utilizarlos para trabajar de acuerdo a lo que Dios está hablando a nuestra vida a través de diferentes circunstancias. Entonces, eso es lo que son los nombres de Dios, es muy importante conocerlo y saber que esos nombres hablan, ¿verdad? De ese atributo que tiene Dios, revelan su naturaleza, ¿no? Entonces, además, los nombres de Dios describen sus atributos, como les decía, y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas o que ha tenido para las vidas de los personajes que leemos en la palabra, ¿no? Entonces, pues, en algún momento, entre los encuentros que hubo con algunas personas que estuvieron cerca de Dios en esos momentos claves de su vida, les permitieron conocer a Dios por un nombre específico, ¿sí? Relacionando su intervención en ese momento. O sea, ese nombre específico se daba por lo que Dios en ese momento hacía o trataba o bendecía o hablaba en la vida de esta persona, ¿no? Entonces, esos encuentros que tuvieron esas personas nos dan una clave, ¿verdad? De nombre de Dios y nos permiten conocer a Dios con su nombre específico relacionado con esa intervención que tuvo en ese momento con estos personajes, ¿verdad? De la palabra. Y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, Agar, ¿verdad? Agar, la esclava de Sara, ¿verdad? Conoció a Dios como el Dios que me ve, ¿verdad? Cuando ella huyó porque ya se sentía pues lastimada o ya estaba triste de la situación que estaba viviendo con Sara y con Abraham, ¿verdad? Después de que se embarazó y iba a tener un hijo, ¿no? Entonces, cuando tuvo ese encuentro con él en el desierto con Dios, ¿verdad? Mientras huía de su ama Sara, pues Agar tuvo ese encuentro. Así es que con ese nombre Dios se comunicó con Agar, ¿sí? Este nombre, Dios que me ve, el Dios que me ve, ¿sí? Entonces, ahora vamos a revisar algunos otros nombres con los que Dios se reveló, pero en este caso con Agar fue el Dios que me ve, ¿sí? Entonces, este es uno de los nombres de Dios. Y tenemos otro, el Shaddai, ¿verdad? El Dios todopoderoso, ¿sí? El Shaddai. En la Biblia Dios se revela a Abraham como el Dios todopoderoso. El Shaddai también, este es otro de los nombres de Dios. En Génesis 17:1 dice,
Era Abraham de la edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿sí? Anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el Shaddai, ¿no? Y así le dijo a Abraham, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Después podemos leer cómo Dios comparte su plan y sus promesas con Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, le dijo, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, ¿no? Esto lo dice en Génesis, que leíamos 17:1, pero es aquí 17:5, ¿verdad? La escena que se desarrolla aquí es impresionante. Dios le está haciendo una promesa a Abraham que se ve imposible de suceder, ¿verdad? Porque Abraham ya es un anciano de 99 años, ¿sí? Y le promete que tendrá un hijo, ¿no? A esa edad Dios le promete. Entonces, pues ahí estamos viendo el Shaddai, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso que puede hacer estas cosas, ¿no? Te he puesto por padre de muchedumbres, le dice, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos, Abraham ya era un anciano entonces de 99 años y pues va a tener un hijo, ¿verdad? Por esa promesa de parte de Dios que le da, ¿verdad? Entonces, Sara, la mujer de Abraham, que era una mujer estéril, ¿verdad? Además, ¿cómo iba a suceder esto, verdad? Si ella era estéril, o sea que los dos habían superado la edad para tener hijos, ¿no? Entonces, pero Dios les promete esto, ¿verdad? Y pues ese nombre que Dios le da a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, ¿no? En esa edad, ¿verdad? No obstante, lo anterior Dios le dijo, ¿verdad? Y en Génesis 17 le dije a Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, ¿no? Entonces, va a confirmar aún, ¿verdad?, a las generaciones como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Entonces, Dios garantizó el cumplimiento de su palabra a Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es Dios y porque se presentó a Abraham como el Shaddai, el Dios que lo puede todo, ¿sí? El Dios para quien nada es imposible, ¿no? Entonces, con este nombre podemos ver que la garantía de las promesas de Dios reposa sobre la omnipotencia de Dios, ¿sí? Podemos ver esa garantía. Las promesas de Dios, ¿verdad? Están siempre sobre el mandato de Dios, sobre esa omnipotencia que ahí reposa, en esa omnipotencia de Dios reposan las promesas de Dios, ¿no? Entonces, pues vemos y leemos acerca de, ahí en Génesis, acerca de la vida de Abraham y Sara, vamos a poder ver cómo pasa todo esto, ¿verdad? Podemos ver esa garantía de la promesa que les dio a ellos, ¿verdad? De que tendrían un hijo aún avanzados en edad. Cuando el que hace la promesa es el Todopoderoso, puedes estar seguro, o sea, podemos estar seguros de que cumplirá lo que dice, ¿no? Qué bendición tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios, que sabemos que tenemos promesas de parte de Dios para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra provisión, para nuestro conocimiento, para sabiduría, para tantas cosas, ¿verdad? Él haciendo promesas a Abraham y a Sara, así como las hace para nosotros, ¿verdad? Y cuando Él hace esas promesas, que Él es el Todopoderoso, nosotros podemos estar seguros de que se cumplirá lo que dice, ¿verdad? Entonces, lo que Dios promete y declara, lo va a cumplir, ¿no? Sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna, o sea, a lo mejor no en el tiempo que tú piensas, pero sí en el tiempo que Dios dice, ¿verdad? O en el tiempo de Dios, ¿no? Entonces, lo cumplirá, sin duda alguna, por lo que no hay lugar para un pensamiento de duda o de temor. Esto aprendemos acerca, ¿verdad?, del Shaddai, el Dios que lo puede todo, ¿sí? Podemos confiar firmemente en la palabra de aquel que ha hecho la promesa. Él es el Todopoderoso para cumplirla, ¿sí? Él es el Todopoderoso. Entonces, pues, en esto creemos y este es uno de los nombres de nuestro Dios, ¿verdad?, que es el Shaddai, ¿verdad? En Él, en Dios que lo puede todo, en Él podemos confiar. Entonces, bueno, esto es uno de los nombres de Dios con los que Él se comunica, ¿verdad? Que podemos entender a Dios como ese Shaddai, el que puede todo. Y pues aquí en Comunicados con Él, nosotros podemos entender que estos nombres nos dicen mucho, ¿verdad? Para nuestra vida, para todas las circunstancias que vivamos. ¿Quién es mi Dios? Dios, ¿verdad? Jehová, el Padre Santo,
¿verdad? Él es también el Shaddai, ¿sí? Él es el Shaddai porque lo dice en su palabra, se lo dice a Abraham y Sara, y él es el Todopoderoso. O sea que si yo clamo y bendigo el nombre de mi Dios o de Dios, yo voy a decir, Él es el Shaddai, ¿verdad? Porque Él lo puede en esta enfermedad, en esta circunstancia, en cualquier momento de donde nosotros necesitamos alabar o bendecir o levantar el nombre de Dios o en oración, nosotros podemos, tú eres el Shaddai y tú eres el Dios Todopoderoso que ayudará en esta circunstancia, ¿no? Entonces, confiar firmemente en la palabra de aquel que ha hecho la promesa, en él mismo, ¿verdad? En Dios. Entonces, el Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí? Entonces, ese es uno de los nombres de Dios. Y podemos ver también, ¿verdad? Permítanme, es Yahvé Sabaoth. También ese es otro de los nombres de nuestro Dios, ¿verdad? Yahvé Sabaoth. Pero ¿por qué se le nombró así o por qué se le dice de esa manera también? Sabaoth, ¿verdad? Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, ¿sí? El enfrentamiento de David contra Goliat es uno de los más conocidos en la Biblia, es una de las historias que más se predican o se platican, ¿verdad? Los desde que son pequeños a los niños, ¿verdad? Se les enseña esta historia de David y Goliat, y él es el Dios de los ejércitos. ¿Cómo tú vienes en contra de el Señor de los ejércitos? Dice David, ¿verdad? Cuando se enfrenta a Goliat. Goliat tenía todo a su favor para ganar combate, ¿verdad? Él tenía todo a su favor porque tenía a Dios de su lado. Ajá. La altura, perdón, David tenía para ganar todo de parte de Dios. Pero Goliat tenía todo a su favor para ganar, ¿verdad? Por su altura, su poder, la fuerza, la experiencia, incluso las armas, ¿verdad? O sea, todo tenía un hombre alto, fuerte y con las armas y bien protegido, con toda una cobertura, ¿verdad? De material, ¿verdad? De una fuerza, también tenía esa experiencia, incluso las armas, ¿no? Entonces, pues David era el adolescente de cabello rizado, el joven pastor, solo tenía una honda y 5 piedras, pero como les decía, tenía a Dios de su lado, ¿verdad? Entonces tenía al Dios de los ejércitos. Entonces, humanamente hablando, el destino de David parecía, ¿verdad? Estaba sentenciado por lo que se veía físicamente, ¿verdad? Estaba sentenciado, pero el resultado de la batalla sorprende a todos, ¿no? Así cuando estudiamos o leemos o nos platican la historia de David y Goliat, decimos, no, pues este pequeñito no va a pasar de aquí, ¿no? Pero cuando escuchamos la historia en la palabra de todo lo que sucede y lo que acontece, porque él confía en Dios, bueno, es diferente. Entonces ahí en 1 Samuel 17:50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esto, verdad? Así lo venció, ¿verdad? Sin tener, dice, espada en su mano, con honda y piedra. ¿Cuál es el secreto de la victoria de David? Una fe inquebrantable en el Señor, ¿verdad? Sebaot, ¿no? Jehová de los ejércitos, ¿sí? Sabaot. En él estaba confiando David, ¿verdad? Y esa fe que tuvo en su Dios, en el Señor de los ejércitos, lo llevó a derrotar al enemigo, ¿no? Entonces, David conocía a Dios y tenía fe en él, ¿sí? Esto es lo que declara David antes de derribar a Goliat. Ahí en 1 Samuel dice, tú vienes a mí con espada, le dice a Goliat, en Samuel 17:45, 1 Samuel, primer libro de Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces así habla David, ¿verdad? Acerca de Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Entonces, las claves de esta gran victoria de David son una honda, ¿verdad? Unas piedritas que traía ahí en su costalito, ¿verdad? Ese valor y ese saberse con autoridad de parte de Dios, ese valor, una fe inquebrantable,
pero sobre todo saber que tenía con él a Jehová de los ejércitos a su lado. Jehová Sabaoth, Yahvé Sabaoth, ¿no? Así como Dios estuvo con David cuando venció a Goliat, ahora Dios está con nosotros en momentos difíciles, así cuando tú ves un gigante que está enfrente de ti, que es esa depresión, ¿no? Por decir, esa depresión que no se va, que no se quita, tienes que declarar este nombre de Dios, tienes que decir, el Señor es el Señor de los ejércitos, el que me defiende de todo temor, de toda duda, de toda tristeza, de todo esto, ¿no? O sea, es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Aunque vengan esas dudas, aunque vengan esa pesadez, esa tristeza, ese desánimo, ese temor, ese miedo, ¿verdad? El miedo a perder tu empleo, por ejemplo, también el fracaso, la enfermedad, son gigantes, ¿no? Son gigantes que se ponen en nuestra vida y no se van, y no se quitan, y parece que no hay quien los venza, pero tenemos al Señor de los ejércitos, ¿verdad? Ahí tenemos al Señor para bendecir nuestra vida, Yahvé Sebaot, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros confiando en Dios, estamos declarando su palabra, declarando su nombre, declarando el nombre de Dios, este Señor de los ejércitos, ¿sí? En la lucha contra las tentaciones, en una situación familiar complicada, todo lo que se presente, nosotros podemos declarar que tenemos a Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. Cualquiera que sea tu batalla, ¿verdad? Tienes a Dios de los ejércitos y podemos confiar en Él. Podemos confiar, podemos estar tranquilos, podemos estar fortalecidos, ¿verdad? Declarando los nombres de Dios, declarando la bendición de Dios sobre nuestras vidas al decir estos nombres que están pues ahí escritos en la palabra para que nosotros tomemos de ellos, ¿verdad? Y también podamos hacer más eficaz nuestras oraciones, nuestras intercesiones, nuestras luchas, ¿verdad? Contra el enemigo. Todo esto, declarar y ser vencedores, ¿verdad? En las batallas en que estamos viviendo a través de estos instrumentos que son la oración, la intercesión, el ayuno, todo lo que nosotros podemos hacer, alabanza, adoración. Dios está en el campo de batalla contigo. Así que tienes la victoria asegurada. Dios se levanta y lucha a favor mientras tú avanzas, ¿sí? Él va a ir adelante de ti, tú te sigues levantando, sigues declarando su nombre, Jehová Sabaoth, tú, el Dios de los ejércitos, estás conmigo y derrotaré estas murallas que quieren venir, que quieren opacarme, que quieren aniquilarme en el nombre de Jesús, ¿verdad? Declaras esa bendición, esa victoria, ¿verdad? Y Dios levanta y lucha a tu favor mientras avanzas, ¿sí? En su nombre tienes la victoria. Estos nombres de Dios, con los que a Dios te puedes comunicar a través de estos nombres, ¿verdad? Entonces, estos vienen a ser también una herramienta impresionante de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Su presencia conmigo en el campo de batalla asegura la victoria. Entonces, ese es en cuanto a Jehová Sabaoth. Ahora, Yahvé Roi, Jehová es mi pastor. Este es otro de los nombres de Dios, ¿verdad? Que también podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerlo ahí. ¿Alguna vez te has sentido desganado, cansado, abrumado con las dudas o absorbido por los problemas de la vida diaria? Las pruebas, la enfermedad, los desafíos de cualquier cosa, ¿verdad? En esos momentos difíciles que podemos experimentar a Dios como nuestro pastor. Él es Yahvé Roi, Jehová es mi pastor, el que me guía, ¿verdad? De esa forma conoció David, lo declara en un salmo, ahí en el Salmo 23:1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Él es mi pastor, ¿verdad? Él es el que me guía, a Él me puedo acercar, Él me lleva a aguas de reposo, a pastos verdes, con Él estoy en paz, estoy, ¿verdad? En una mesa con banquete, estoy tranquilo, ¿verdad? Entonces, ese es mi pastor, Él es mi pastor, ¿verdad? Entonces, es el Roi, ¿sí? Entonces, de esa forma conoció entonces David y lo declaró en este salmo que les decía, David en el 23, ¿verdad? Muy conocido por todos. David pasaba por momentos muy difíciles cuando sus perseguidores querían matarlo, pero él sabía que el Señor era su pastor.
¿sí? Cuidaría de él y nunca le faltaría nada, ¿sí? Sin importar los grandes que sean los problemas mayores, no olvides que Jesús es tu buen pastor, ¿sí? Y quiere llevarte junto a aguas de reposo, ¿sí? Él no te abandona, Él no se olvida de ti, Él continúa, ¿verdad? Cuidando de ti y de tu familia y de lo que tú has puesto en sus manos, ¿no? Entonces Él continúa, Él sigue ahí cuidándote como un buen pastor, ¿sí? Esto es en cuanto a este nombre de Dios, ¿verdad? Acerca de Él es mi pastor. Entonces, el Roy, ¿verdad? Entonces, también otro nombre que es Emanuel, ¿verdad? Otro nombre que podemos, con el que podemos nombrar a nuestro Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Este es mucho más conocido, ¿verdad? La vida en Cristo no solo son momentos de alegría y de victorias, ¿verdad? Las victorias implican que hay un combate y momentos de lucha, ¿sí? Entonces, y cuando estás en estos momentos de lucha, puedes dudar si Dios está contigo. Tal vez alguno se ha preguntado en los momentos más difíciles, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? Él está con nosotros, Él es Emanuel, ¿verdad? Entonces, en esos momentos difíciles en los que es fácil perder de vista al Señor, dejar de ver, dejar de ver que está obrando, dejar de escuchar su voz, ¿verdad? Eso no nos tranquilizaría, nos pondría no, pues, fuera de sí, ¿no? Entonces, en esos momentos difíciles debemos de pensar que Él está con nosotros, Él es Emanuel. Pero Dios no ha cambiado, Él sigue siendo Emanuel, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que vivamos o que pasemos, Él sigue siendo ese Dios que está con nosotros. Emanuel está contigo, querido amigo, ¿sí? Así es, así está Dios con nosotros, ¿sí? En toda circunstancia, en toda situación. Nunca está solo en el camino, nunca va solo, ni nunca permanece solo, siempre está contigo. Siempre está presente y Él entiende. Jesús está siempre presente y Él entiende. Entonces, ese es otro de los nombres, ¿verdad? Con el que podemos hablar a nuestro Dios Emanuel. En los momentos difíciles, Jesús se revela a tu vida como un verdadero amigo, ¿verdad? Que no te abandona, que no te condena, que siempre te ama, que permanece a tu lado. Esto está en el Salmo 54:4, si quieres leerlo, ¿verdad? Para que sea más claro que así es, ¿verdad? Él no te condena, siempre te ama, ¿verdad? Y está a tu lado. Entonces, somos privilegiados al saber que Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está con nosotros. ¿Qué puede pasar si Dios está con nosotros? ¿O qué podemos pensar si Dios está con nosotros? ¿O qué mal podemos hacer si Dios está con nosotros? ¿O qué mal puede venir a nuestras vidas si con nosotros está Dios? Él es Emanuel, Dios conmigo. Y estoy convencido de que nunca, nunca, nunca me abandonará, ¿verdad? Entonces, poner este nombre, saber que Emanuel, Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces, es otro de los nombres de Dios, ¿verdad? Emanuel. Y Josénu, dice Yahvé Josénu, Jehová nuestro hacedor. Dios, ¿verdad? Ha creado con amor y pasión al mundo. O sea, Él ama a las personas, Él ama al mundo, Él ama a su creación. Las montañas más altas, las profundidades marinas, las galaxias, las estrellas, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Ponerle en nombre a las cosas maravillosas que Dios ha creado. Dios crea obras, ¿verdad? De arte por todas partes, por todos lados. Cuando tú sales, ves maravillas, ves aves, ves árboles, ves montañas, ves cielo, ves nubes, ves todo, ¿no? Entonces, Dios crea las obras de arte por todos lados y para todos, ¿no? Todo lo que Él hace es extremadamente bueno, ¿sí? Bueno, y este es uno de sus nombres, Yahvé Josénu, ¿verdad? Con uno de sus nombres, Dios nos hace saber que es nuestro hacedor. Él nos ha hecho, ¿sí? Y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Esto lo leemos en el Salmo 95:6. Él es tu creador y tú eres una de sus obras, una creación única que no tiene igual, ¿sí? Entonces traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien hice y formé. Entonces Dios ha elegido tus características, desde el color de tus ojos, tu personalidad, Él te ha diseñado, te ha formado, ha hecho cada uno de tus
órganos internos, tus huesos, tus músculos, ¿verdad? Tu piel, todo, ¿no? Todo lo ha hecho Dios. Entre los 7,000 millones de personas que hay en la tierra, no hay nadie como tú, ¿verdad? Tú eres el único, ¿sí? Igualito, así como eres tú, solamente eres tú, ¿verdad? Y así ha sido creado por Dios, de esa manera, ¿sí? Para un propósito especial, ¿sí? Dios te ha deseado, o sea, Dios desde que estaba antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya deseaba que tú estuvieras aquí. Él te imaginó y, y te creó compasión, te hizo compasión, ¿verdad? Tú eres increíble para Dios. No eres un error, eres la elección de Dios, no eres un producto del azar, sino un producto de su amor. Esto debe de quedarnos bien claro. No somos producto de azar, no somos el pilón, no somos lo que diga la gente, somos lo que Dios dice y lo que Dios pensó, ¿verdad? Cuando te estaba formando, que te deseaba, que ya te había imaginado y que eres su hijo y que te ama, ¿sí? No eres un producto de azar, sino un producto de su amor, ¿sí? Si te disgusta cuando te miras al espejo, recuerda que Dios te ha creado con amor, ¿sí? Cuando nos vemos al espejo y estamos ahí, ay, este ojo, todo, recuerda quién te hizo, ¿verdad? Dios te ha creado con amor, pasión y precisión. Así te ve Él con su amor y bondad. Cuando nos sentimos, cuando nos vemos, cuando pensamos cómo estamos, que no conocemos ni nuestro interior a menos que nos operen, ¿verdad? Y lo ve ahí el médico, pero nosotros no sabemos ni cómo estamos hechos por dentro a veces. Decimos, Señor, qué increíble, ¿no? O sea, todo esto que has creado y que soy yo, y que a ti te agradó que así fuera, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Dios por eso, ¿verdad? Entonces vimos, ¿quién es este Dios? Yahvé Josenu, nuestro hacedor. Él nos hizo, ¿sí? No, nadie más, ni nadie puede darse el lujo de decirlo. Vamos a continuar en la siguiente sesión, ¿verdad? Con estos nombres de Dios, porque me faltaron algunos, pero es importante que los pongamos en nuestro corazón. Pues, muchas gracias. Se acabó el tiempo, muy rápido se fue, pero regresamos en la siguiente semana. Hasta luego.